Aldana, ¿cómo le va? Muy buenos días, mucho gusto. Facundo Inseña la saluda aquí en Radio Ciudad, en San Luis Capital. ¿Cómo le va? Buen día, Facundo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos nosotros, analizando o viendo un poco este análisis que hacen ustedes respecto de la situación del empleo y con un detalle, una conclusión bastante particular que lo vemos reflejado también en la realidad, porque los números son hasta noviembre del 2024 y la tendencia es a que continúe, se profundice esta caída del empleo registrado privado. Y lo que hemos visto en el mes de enero, en diciembre también, pero particularmente en el mes de enero y en este comienzo de febrero, es que en el ámbito, por lo menos de la industria, se nota y se ve que hay empresas que están tomando también como decisión la reducción de su personal con suspensiones, despidos y demás. Es decir, la tendencia viene a profundizarse, por lo menos en lo que se marca en este comienzo del año, ¿no? Sí, exactamente. Vos mencionabas ahí algunos casos del sector industrial. Estamos hablando de más de 2.000 puestos en riesgo, de un sector que representa el 18,7% de los puestos de trabajo registrados en la Argentina. Vos mencionaste, creo, la mayoría de los casos. Te agrego Sí. la situación de Tres Arroyos, que también tiene puestos de trabajo en riesgo. Hay un conflicto ahí abierto con los trabajadores de la empresa. Y estamos hablando de datos a noviembre del año pasado, lo cual indica el primer año, podríamos decir, de la gestión de Javier Milei, con una pérdida en el sector privado de casi 120.000 puestos de trabajo, en el sector público de 50.300, y a eso podemos agregarle la situación del empleo en casas particulares con una pérdida de 15.750 puestos. Estamos hablando en total de 186.000 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Y como vos bien decías, si bien la caída se interrumpió en el mes de noviembre, traccionada fundamentalmente por el comercio, porque el caso de la industria sigue cayendo, para estos meses estamos hablando de más de 2.000 puestos en riesgo solo en el sector industrial. Claro, no es particular eso que el comercio tenga un repunte, pero la producción tenga una caída, digamos, como que se produce menos, pero hay actividad comercial que parece ir en crecimiento. Sí, lo que es importante ahí señalar era que comercio era, junto con la construcción y la industria, uno de los tres sectores más afectados por la situación de la actividad Ajá. económica, con lo cual era esperable que hubiera cierto rebote, sobre todo cuando uno compara con la situación que se vivió el verano pasado, en diciembre, enero y febrero, con la situación que implicó el cambio de gobierno, la inflación disparándose a un 25% y todo lo que ya sabemos. En el caso de comercio hay obviamente una especie de rebote respecto de esa pérdida inicial. Lo mismo sucede en el caso de la construcción, que es uno de Ujú. los sectores que en el último mes disponible registró un crecimiento, pero estamos hablando de que explica el 56,7% del total de puestos perdidos. El sector de la construcción registró una caída de 67.957 puestos entre noviembre del año 2023 y noviembre del 2024. Es decir, son sectores que estaban en un piso histórico, podemos Ujú. decir, sobre todo el caso de la construcción por la decisión de paralizar la obra pública. Claro, es ese también un punto importante para tener en cuenta. No es que se están creando puestos de trabajo, sino que como que se está recuperando un poco de todo lo que se había perdido, básicamente. Exactamente, Ujú. y ahí hay una cuestión muy importante para que nosotros señalamos en el informe. Lo cierto es que cuando uno mira la variación en términos porcentuales, la pérdida en el sector privado es mayor a la pérdida en el sector público. Ujú. Digo esto porque muchas veces escuchamos al gobierno decir que la pérdida de puestos de trabajo en el sector público va a ser absorbida por el sector privado. Bueno, en la práctica eso no está sucediendo, y no solo que no está sucediendo, sino que el sector privado está despidiendo a una mayor velocidad.
Claro. Y en esto también ustedes hacen un análisis de las provincias más perjudicadas, que aquí, bueno, entra justamente la provincia de San Luis. ¿Tiene alguna situación particular? Bueno, San Luis, la Rioja y demás que están ahí en esa... entre las provincias más perjudicadas por la pérdida de empleo, o bueno, se ha dado así por cómo están radicadas, por ejemplo, las industrias. Bueno, obviamente hay un componente de cómo están radicadas las industrias. Vos bien mencionabas, San Luis está entre las provincias más afectadas, con una pérdida de 3.087 puestos entre noviembre de 23 y noviembre de 24, y una caída en términos porcentuales del 5,6%. Es decir, está por encima del 5% que planteamos ahí en el informe. Tenemos provincias que han llegado a perder hasta el 10,2% de sus puestos de trabajo, así que probablemente detrás de ello haya una cuestión de la composición en sectorial de los puestos de trabajo por provincia, que esté afectando particularmente a estas que vos mencionabas: San Luis, Catamarca, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego, ni hablar, Santiago del Estero, Misiones, Chaco, San Juan y Santa Cruz. Claro. También un poco como para tomar dimensión, han notado ustedes que hay un crecimiento en la cantidad de monotributistas, que esto un poco viene a colación de la ley Bases, ¿no? Que la ley Bases permite también que se contraten personas bajo este régimen del monotributo, y de alguna manera también esto tiene que ver con la provincia de San Luis, porque el gobernador de San Luis en su momento, sin tener la representación legislativa en el Congreso de la Nación, instaba a los legisladores puntanos a que acompañaran la ley Bases. Bueno, la ley Bases también, con este ítem en particular, que es el tema del monotributo, ha permitido o ha facilitado o ha posibilitado la situación de la caída del empleo. Sí, efectivamente, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 se registró un crecimiento de 24.426 monotributos, personas con trabajo registrado podríamos decir, bajo la modalidad de monotributo, y es una categoría a la que hay que prestarle especial atención, justamente por esto que vos mencionabas, de que se encuentra incluida como modalidad de trabajo registrado ahora a partir de la aprobación de la ley Bases, y que muestra un poco la contracara entre lo que está pasando con el empleo registrado en relación de dependencia en el sector privado y en el sector público. Es decir, no solo hay un aumento de la desocupación, sino que además hay un cambio en la composición de los puestos de trabajo. Mientras cae el trabajo en relación de dependencia, vemos un crecimiento del monotributo, que igualmente, es importante decir, no llega a compensar lo que es la caída en los puestos de trabajo en relación de dependencia, y eso se ve en la tasa de desocupación. El último dato disponible es del segundo trimestre de 2024, 7,6% versus el segundo trimestre de 2023, que era de 6,2%. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de la tasa de desocupación de 1,4 puntos porcentuales. Claro, es un número que, bueno, por esto que ustedes explican en el informe y por lo que usted nos está contando, un número que parece no va a parar de crecer, ¿no? En relación al monotributo. Sí. Sí, probablemente ya es un fenómeno que se viene viendo en los últimos años, y bueno, obviamente se profundiza con esto que mencionábamos a partir de la ley Bases. Claro.
Claro, bien, bueno, Aldana, la verdad que estamos muy agradecidos que nos haya dedicado estos minutos para explicar un poco y también trazar un panorama de cómo está la actualidad económica en el caso del empleo en la República Argentina. Y particularmente, obviamente, tener la mirada aquí en San Luis. Lo último que quería preguntar es, entonces estamos hablando de 186.000 personas que perdieron su trabajo, ya sea en el ámbito público o privado, 24.000 y algo que están bajo el régimen del monotributo. Estamos hablando de 150.000 personas que están dentro de lo que es la economía informal, entonces, digamos. Exactamente, estamos hablando de ese número de personas, sobre todo los 186.000, que no sabemos si necesariamente son las personas que dieron de alta Claro. ese monotributo que vos mencionabas, pero sí, efectivamente. Ujú. Bien, bueno, muchísimas gracias, Aldana, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tenga un buen día, hasta luego. Ahí estaba Aldana Denis, que es economista del Centro de Economía Política Argentina.